lo que vino antes de la fe. Antes de que existiera cualquier templo, cualquier escritura sagrada o incluso el lenguaje escrito, existía un silencio profundo y en él la mirada humana contemplando el cielo. No había nombres para los dioses, pero había miedo, había muerte, había noche, y en ese vacío nació algo que cambiaría para siempre la forma en que percibimos el mundo, el impulso religioso. Pero, ¿qué es la religión sin dogma, sin nombre, sin historia? ¿Qué existía antes de la palabra fe? En las profundidades de la prehistoria, los arqueólogos encontraron algo que no deberían haber encontrado. Una figura hecha de marfil de mamut, esculpida por manos humanas hace unos 40.000 años. Un cuerpo con forma de hombre y cabeza de león. No es un ídolo, no es una estatua de culto. Es más que eso. Es la señal de que la mente humana ya se atrevía a combinar realidades para crear lo invisible. Allí, dentro de una cueva helada en Alemania, nació un símbolo incluso antes de las civilizaciones. Esa criatura híbrida no representa algo visto, representa algo sentido, algo imaginado, un espíritu, una fuerza, un protector invisible. ¿Qué lleva a alguien, hace decenas de miles de años, a tallar un ser que nunca existió? Esa pregunta rompe la línea tradicional del tiempo, porque nos dice que la religión no comenzó con los sumerios ni con los egipcios, comenzó con el miedo, con el misterio, con el intento de dar sentido a lo que no tiene respuesta. Pero la historia no termina ahí. Excavaciones en lugares como Sungir, en Rusia, y Kafse, en Israel, revelan sepulturas con objetos simbólicos, pigmentos sagrados y posiciones intencionales. Individuos enterrados como si estuvieran siendo preparados para otra vida, para un regreso, para una travesía invisible. Estas sociedades no dejaron textos, no dejaron palabras, pero dejaron gestos, y los gestos también hablan. Un cuerno sobre el pecho de una niña muerta, un brazalete de marfil sobre huesos frágiles, un cuerpo pintado con ocre y cubierto con 1000 cuentas de marfil. Esto no es casualidad, es narrativa, es ritual, es un intento silencioso de transformar la muerte en continuación. ¿Pero continuación de qué? ¿Hacia dónde? Miles de años antes de la invención de la escritura, ya existía ceremonia, ya existía símbolo, ya existía estructura, pero todo eso desapareció. Lo que quedó fueron fragmentos, ecos, indicios. La religión más antigua del mundo tal vez haya sido olvidada, porque jamás tuvo un nombre. Después de todo, ¿qué es más antiguo? ¿La idea de Dios o el miedo a su ausencia? ¿Y si estuviéramos ante una línea espiritual perdida? Un eslabón entre lo animal y lo divino que desapareció incluso antes de que la historia comenzara a escribirse. ¿Qué otras figuras, otros rituales, otras creencias fueron enterradas bajo los milenios, no en libros, sino en silencio? ¿Y si estuviéramos haciendo la pregunta equivocada desde el principio? Tal vez la pregunta no debería ser ¿cuál es la religión más antigua del mundo? Sino ¿cuál fue el primer intento humano de hablar con lo invisible? Cuando los dioses tuvieron nombres, cuando finalmente apareció la escritura, no surgió para contar historias de héroes ni para describir batallas. Surgió para contar cuántos sacos de cebada fueron entregados al templo, cuántos bueyes fueron sacrificados, cuántas ofrendas estaban siendo hechas al dios Enki. La primera palabra del ser humano no fue dirigida al prójimo, fue dirigida a lo divino. En la antigua Sumeria, hace aproximadamente 5000 años, aparecen los primeros registros escritos de la historia humana. Pero lo más sorprendente es que esos registros ya traen consigo una estructura religiosa completamente desarrollada. Esto no era el comienzo de una fe. Era el eco de una tradición ya madura, oral, compleja, que ahora era capturada en arcilla. Los dioses sumerios no eran simplemente nombres sueltos.
Tenían mitos, historias, relaciones, templos, fiestas y sacerdotes. Enlil, Enki y Nana, cada uno con una función específica en el cosmos, cada uno con su ciudad, sus rituales y sus exigencias. Esos dioses no nacieron con la escritura. Cuando los escribas comenzaron a registrar el mundo, los dioses ya estaban sentados en sus tronos celestiales. ¿Y qué nos dice eso? Que la religión sumeria no fue una invención repentina. Fue la cristalización de un sistema antiguo que ya se había transmitido durante generaciones. Y más aún, estaba profundamente entrelazada con el funcionamiento de la ciudad, con la política, con la agricultura, con el tiempo. El templo no era solo un lugar de culto, era el corazón de la civilización. Y entonces, al observar los registros sumerios, percibimos algo aún más inquietante. Muchas de las ideas que hoy asociamos a tradiciones posteriores, como el diluvio, el juicio, el paraíso, los dioses que descienden del cielo, ya estaban presentes allí. ¿Cómo es eso posible? ¿Habría sido la religión sumeria la semilla mítica que influyó en todo lo demás? Pero Sumeria no fue la única. Poco después, en el mismo horizonte histórico, surge el Egipto faraónico con sus jeroglíficos que también narran historias divinas. Los dioses egipcios no son solo fuerzas, son presencias con rituales de precisión matemática. Sus templos son máquinas simbólicas, sus creencias están fusionadas con el propio ciclo del Nilo. La gran diferencia es que, tanto en Sumeria como en Egipto, no existía separación entre religión y vida cotidiana. El tiempo era medido por los rituales. La política era legitimada por los dioses. La muerte era solo un peldaño hacia un nuevo nacimiento, cuidadosamente orquestado por el sacerdote. La religión no era una opción, era el tejido del mundo. Pero hay algo extraño en todo esto. Cómo estas civilizaciones, sin contacto entre sí, desarrollaron sistemas tan similares. Rituales, divinidades, jerarquías celestiales, códigos éticos y creencias en la vida después de la muerte. Todo eso surge en paralelo. ¿Estaremos frente a una intuición universal o ante una herencia aún más antigua, venida de una civilización anterior y olvidada? Sea como sea, la primera religión con nombre, estructura y documentación, la primera que dejó instrucciones precisas para hablar con lo sagrado, pertenece a Sumeria, pero incluso ella ya nació vieja. Y eso nos lleva a otra pregunta inquietante. Si la religión ya estaba madura en los primeros registros escritos, ¿de dónde vino realmente? El fuego que nunca se apagó. Mientras los dioses sumerios enmudecieron con el fin de sus ciudades, otra tradición continuó viva, como una llama que nunca se apagó, no en templos de piedra, sino en versos cantados, memorizados y transmitidos por generaciones. Ese fuego invisible es lo que hoy conocemos como hinduismo, y su origen es tan profundo como nebuloso. Los Vedas, especialmente el Rig Veda, son considerados los textos sagrados más antiguos aún, en uso continuo en la historia de la humanidad. Pero el problema comienza cuando intentamos datarlos. Lo que sabemos con cierta seguridad es que su composición ocurrió entre 1500 y 1200 años antes de Cristo, pero los manuscritos que tenemos son mucho más recientes, medievales en realidad. Eso crea una paradoja incómoda. El hinduismo, la religión viva más antigua del mundo, tiene un origen que no podemos tocar con las manos. Solo podemos intuir, cruzar evidencias lingüísticas, arqueológicas y mitológicas, como por ejemplo el hecho de que sus dioses, Mitra, Indra, Varuna, aparecen en tratados internacionales como el Acuerdo Hitita del siglo XV a.C. Ya estaban allí, ya eran adorados, mucho antes de ser escritos. Y dentro del Rig Veda hay otras pistas. Solo menciona el bronce, nunca el hierro, lo que lo sitúa antes de la difusión del hierro en el subcontinente indio.
No menciona ciudades vivas, solo ruinas, como si hubiera sido compuesto por pueblos seminómadas que caminaban sobre vestigios de una civilización anterior. Todo eso apunta a una época en que el mundo aún estaba siendo reorganizado tras un colapso. Pero lo más impresionante del hinduismo no es solo su antigüedad, es su continuidad. Miles de años han pasado, imperios surgieron y cayeron, las lenguas cambiaron, pero los Vedas siguieron siendo recitados. En rituales, en templos, en hogares, un flujo ininterrumpido de tradición viva. Ninguna otra religión registrada ha sobrevivido de forma tan estable durante tanto tiempo. Y no se trata de textos estáticos. El Rig Veda es poesía viva. Son himnos que invocan fuerzas de la naturaleza, describen estados alterados de conciencia, glorifican principios cósmicos. No es solo religión, es filosofía, cosmología, psicología primitiva, e incluso con la distancia temporal, muchos de esos conceptos aún resuenan en la cultura india moderna. Y si el hinduismo no fuera solo la religión más antigua aún en práctica, sino la heredera directa de una línea espiritual que antecede a todas las demás. Y si guardara en sus versos vestigios de un lenguaje universal que precede a las civilizaciones tal como las conocemos. Pero, al mismo tiempo, el Rig Veda parece surgir de un vacío. No hay un origen claro, no hay un profeta fundador, simplemente existe, como si hubiera venido de algún lugar fuera del tiempo, un testimonio de una sabiduría anterior a la historia. Y eso nos lleva a un nuevo dilema. Si el hinduismo es tan antiguo, tan continuo y tan complejo, ¿por qué aún sabemos tan poco sobre su verdadera génesis? El ADN perdido de las religiones. Si el Rig Veda es un eco ancestral preservado y la religión sumeria el primer nombre esculpido en barro, entonces, ¿qué decir de las tradiciones que desaparecieron? ¿Qué decir de aquellas que moldearon todo lo que vino después, pero fueron borradas de la historia como un pergamino quemado? La comparación entre el Rig Veda, la Biblia hebrea y los mitos sumerios revela algo desconcertante. Hay genes simbólicos compartidos, un diluvio universal, dioses que habitan los cielos, seres que castigan y salvan, un caos primordial antes de la creación. ¿Será coincidencia o será que todas esas tradiciones nacieron de una matriz más antigua, más profunda, que nunca fue registrada? Esa matriz puede vislumbrarse en los fragmentos de civilizaciones como la protoindoeuropea, cuyos rastros mitológicos se esparcieron por culturas tan distintas como la griega, la romana, la germánica y la védica. Estamos hablando de un ADN espiritual ancestral, anterior a las religiones organizadas. Y lo más impactante, ninguna religión moderna logra definir con precisión el punto exacto en que comienza. Todas llevan consigo residuos, mitos reciclados, nombres heredados. El propio cristianismo, tan reciente en términos históricos, es una síntesis del judaísmo, que a su vez fue moldeado en contacto con babilonios, persas, egipcios. Y antes de eso, antes de que el Dios de Israel fuera mencionado por primera vez en una inscripción moabita en el año 840 a.C., ¿cuánto tiempo se había pasado ya invocando lo sagrado sin dejar rastro? La Biblia no es una excepción. Los manuscritos más antiguos, como los del Mar Muerto, datan de entre 300 y 100 años antes de Cristo. Y aún así, los textos más antiguos que contiene pudieron haber sido compuestos entre 1000 y 800 años antes de Cristo, según los especialistas. Pero ninguna parte sobrevivió en su forma original. No hay registros materiales de la época de Moisés. Solo existe la tradición y la fe. Es exactamente el mismo desafío del Rig Veda. El texto es anterior al manuscrito. La voz es más antigua que el papiro.
Y en ese punto descubrimos una verdad incómoda. Todo lo que sabemos sobre las religiones más antiguas está basado en reconstrucciones, hipótesis y rastros. Ninguna nació con un certificado de origen. Todas surgieron del barro de la oralidad. Pero hay una diferencia fundamental entre ellas, la continuidad. La religión sumeria murió. La egipcia también. Pero el hinduismo permaneció. Eso lo hace simplemente el más antiguo o el más resiliente. Y más aún, cuando las religiones modernas intentan reconectarse con el pasado, como hacen los movimientos neopaganos, ¿qué están intentando recuperar? ¿Una verdad perdida? ¿Un vínculo con los dioses olvidados? ¿O un poder que fue sepultado por la historia oficial? Tal vez nunca sepamos con certeza cuál fue la primera religión. Pero quizás la pregunta correcta sea, ¿qué estamos intentando recordar cuando buscamos la religión más antigua del mundo? La religión perdida que vino antes de todas. Y si todas las religiones que conocemos fueran solo traducciones imperfectas de una verdad mucho más antigua, una fe ancestral, anterior a la escritura, que se fragmentó en mitos y símbolos. Esta idea no es nueva. Estudiosos como Mircea Eliade y Joseph Campbell ya han sugerido que existe un monomito, una estructura común a todas las narrativas religiosas. Pero, ¿y si no fuera solo estructura literaria? ¿Y si fuera memoria? En todos los continentes encontramos patrones semejantes. Montañas sagradas, árboles cósmicos, animales totémicos, dioses del trueno, madres divinas, rituales de paso. Pueblos sin contacto entre sí levantaron zigurats, pirámides, torres y templos orientados hacia las estrellas. ¿Estaban todos obedeciendo la misma visión ancestral o simplemente reaccionaban a necesidades humanas universales? Hay algo inquietante en esa recurrencia. En sitios como Karahan Tepe, más antiguo que Göbekli Tepe, en el corazón de Anatolia, encontramos salas subterráneas con esculturas fálicas y figuras humanas emergiendo de la tierra. ¿Sería ese el útero simbólico de un renacimiento? ¿Un culto original a la fertilidad cósmica? Y lo más extraño, hay símbolos allí que reaparecen en la iconografía sumeria, y luego egipcia y védica. En la cueva de Chauvet, Francia, datada de hace 35.000 años, encontramos dibujos de animales mezclados con manos humanas y patrones en espiral. Uno de los paneles más famosos muestra una figura mitad león, mitad mujer, rodeada de símbolos que se repiten en otras cuevas del mundo. ¿Serían estas marcas solo arte primitivo o un lenguaje espiritual perdido? La espiral, por ejemplo, aparece en culturas tan distantes como los aborígenes australianos, los celtas de Bretaña y los chamanes siberianos. Siempre vinculada a la idea de nacimiento, muerte, renacimiento, ciclo, eternidad. ¿Por qué aparece este símbolo en cuevas, piedras, pinturas e incluso arquitectura? ¿Quién les enseñó eso? Y entonces surgen los mitos de una era dorada, una época mítica en la que los dioses caminaban con los hombres, en la que el mundo era gobernado por leyes celestiales antes de una caída o de un olvido colectivo. La idea de que hubo una ruptura espiritual entre lo humano y lo divino es casi universal. Y si fuera algo más que un mito, muchos estudiosos rechazan esa hipótesis como una fantasía. Pero hay un grupo creciente de arqueólogos, lingüistas y simbologistas que cree que vestigios de una protorreligión global podrían haber sobrevivido en tradiciones orales indígenas, en cantos chamánicos y en los propios mitos de la creación. No como doctrina, sino como memoria desordenada por el tiempo. Esa religión primordial quizá no tenía nombre, dogma ni templo, pero poseía algo que todas las demás conservaron: el sentido de misterio, la conciencia de que lo visible es solo la superficie, que existe una realidad mayor, invisible
que se comunica por medio de símbolos, visiones, sueños, algo que los antiguos no llamaban religión, lo llamaban sagrado. Y tal vez el verdadero comienzo no esté en los libros, sino en las piedras, no en las palabras, sino en las visiones. Una religión que nadie recuerda, pero que todo ser humano ha sentido en algún momento. La fe que fue silenciada. Imagina una religión tan antigua, tan poderosa, que tuvo que ser borrada para que el mundo pudiera reorganizarse. No destruida por catástrofes naturales, sino por voluntad humana. Esta hipótesis puede parecer demasiado audaz, pero ¿y si observamos con más atención la historia? Veremos que muchas veces los vencedores no solo reescriben los libros, sino que entierran a los dioses. Con el surgimiento de las grandes religiones institucionalizadas, se impuso un nuevo orden espiritual, centralizado, jerárquico, moralmente definido. Pero antes de eso, existían cultos que no obedecían a dogmas. Eran rituales orgánicos, ligados a los ciclos de la naturaleza, a la tierra, a los astros. Lo femenino era sagrado. La muerte era un pasaje, no un castigo, y la divinidad no estaba en el cielo, estaba en todo. Esos cultos primordiales comenzaron a ser perseguidos a medida que los imperios crecían. En el Medio Oriente, antiguas deidades femeninas fueron reemplazadas por panteones masculinos de guerra. En Egipto, los cultos locales fueron absorbidos por teologías centralizadas. En Europa, los chamanes fueron llamados brujos y los oráculos, herejes. La transición de lo sagrado cósmico a lo sagrado institucional fue violenta y planificada. Basta recordar la destrucción sistemática de bibliotecas, templos y monumentos, la quema de la Biblioteca de Alejandría, la destrucción de los archivos de Sumeria, los decretos imperiales contra los cultos paganos en Roma. El mundo antiguo no fue simplemente olvidado, fue silenciado, y con él la religión que no seguía libros, sino estrellas. Y no creas que eso se ha terminado. Hasta hoy, arqueólogos encuentran sitios inexplicables y son presionados para encajarlos dentro de la narrativa oficial. Lugares como Tiahuanaco, Kenuani, Karajantepe, Derinkuyu, todos desafían la cronología tradicional. Y todos son tratados con cautela o negligencia, como si admitir su complejidad amenazara algo mayor. ¿Pero qué se está protegiendo? ¿Un cronograma? ¿Un sistema de poder? ¿O el miedo a reconocer que la humanidad ya tuvo, hace milenios, un contacto más profundo con el misterio que el que tenemos hoy? Algunos símbolos antiguos simplemente no tienen sentido a la luz de las religiones modernas. Espirales, ojos, seres híbridos, estrellas de 8 puntas, serpientes en posición vertical. Y aún así, siguen apareciendo. En cavernas, en objetos rituales, en grabados tallados en piedra que nadie sabe datar con precisión. ¿Qué intentaban decir? ¿Y si el gran pecado de esas religiones perdidas fue justamente no tener un dueño? Un sacerdote supremo, un libro definitivo, una ley rígida. ¿Y si su error fue ser demasiado libres? Quizás no se trate solo de una cuestión de tiempo. Quizás la religión más antigua del mundo esté siendo ocultada, no bajo la tierra, sino bajo la historia, cuidadosamente reescrita siglo tras siglo. El último susurro de los dioses olvidados. Si reunimos todos los indicios, símbolos, mitos y ruinas, la pregunta regresa, pero más afilada. ¿Acaso existió alguna vez una sola religión original? ¿O será que todo lo que llamamos religión son fragmentos de una percepción que hemos perdido, un estado de conciencia al que ya no podemos acceder? Piensa. El ser humano actual vive rodeado de información, pero ha perdido el sentido de lo sagrado. Ya no observa el cielo con reverencia, ni ve la tierra como madre. Pero nuestros ancestros sí lo hacían. Y lo registraron no en libros, sino en piedras, cantos y gestos que resistieron por milenios. Tal vez no exista una primera religión,
sino una primera percepción, la de que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Eso es lo que une la cueva de Chauvet con la catedral de Chartres, el Rig Veda con la Biblia, el templo sumerio con el canto indígena en la selva. Cada uno es un intento, una traducción, un recuerdo, pero el idioma original, ese quizás nunca vuelva a ser hablado, no porque fue olvidado, sino porque fuimos alejados de él. La religión no comenzó con un Dios, comenzó con un asombro, con un silencio, con la sensación de que había algo observando desde el otro lado de la noche, y tal vez esa sensación sea el único vestigio auténtico de lo que fue la religión más antigua del mundo. Hoy, cuando intentamos nombrar esa religión primordial, usamos las herramientas de la razón, arqueología, antropología, filología, pero quizás deberíamos escuchar con el cuerpo, con lo que los antiguos llamaban intuición, esa sensación que sentimos ante algo inexplicable, ante lo sublime, ante el abismo, porque en el fondo, incluso con toda la tecnología, con todas las teorías, con todos los archivos, seguimos siendo humanos. Y los mismos ojos que hoy miran una pantalla ya miraron el fuego hace 40.000 años, buscando las mismas respuestas. La religión más antigua del mundo quizás nunca fue destruida. Solo guardó silencio, esperando que alguien hiciera la pregunta correcta. Tal vez ese momento sea ahora. Gracias por ver. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti.